últimas instancias, como han de saber, pues de alguna manera ya nos encontramos frente a las últimas sesiones, efectivamente, de su curso. Ya nos encontramos a unas cuantas sesiones de que, por supuesto, culminemos con el periodo de su formación profesional académica, por supuesto, de las ciencias penales en su ámbito adjetivo, por supuesto. Este, Les traigo una información que es importante al final del día para cada uno de ustedes y es que sus notas ya se encuentran tabuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de alguna manera contamos, como estamos platicando hasta hace un momento con el doctor, ya tenemos tabulado el 100% de las notas de la sección I y de la sección H. Por lo tanto, en ese orden de ideas, es indispensable que cada uno de ustedes esté consciente de lo siguiente, chicos. Principalmente, hacerles algún tipo de comentarios previo a muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Que esto es lo siguiente. Más allá de lo que se hizo con el doctor, con los chicos que no llegaron a zona mínima, pues tengo entendido que hasta ahí llegaron ellos. ¿Verdad? Puesto que este trabajo de alguna manera, les soy bien honesto, no lo hemos considerado de esta manera, eh, proponerlo a estas alturas, máxime para el segundo parcial, 2 trabajos. Eso es algo que, realmente no es algo que se vea de forma cotidiana en la formación de los chicos, o por lo menos de estas 3 promociones que hemos tenido, casi 4, por supuesto, desde inicio de pandemia. Entonces, es algo que tienen que tomar ustedes en consideración, que es la primera promoción que se les da esa oportunidad de tener 2 trabajos en un examen en segundo examen parcial. Es algo que no lo hemos, no se había visto. Es decir, les somos bien honestos, no lo hemos visto. Pero por la misma necesidad, pues, se les tuvo que apoyar de otra manera para que pudieran llegar y compensar esa nota que tenían. Ahora bien, dentro de todo esto, pues, también está esa parte que es la que algunos esperan, y es lo siguiente, escuchar. Bendito sea Dios, yo lo veo de esta manera, am, fueron pocos, escúchenlo bien, fueron pocos los que se quedaron. Pues habrán sido como unos 3, 4 pelones, pero son aquellos alumnos que definitivamente no sustentaron su primera evaluación y ahí sí que no podemos hacer absolutamente nada. Eso es algo que es natural, no se puede hacer nada. La segunda es, ellos son los que principalmente se quedaron. Ya, si usted hizo su primera evaluación, tuvo una nota baja y aún así trató de componerse, se trató de apoyar de la manera que se pudo. ¿M? Tratamos de platicar con el doctor ya de eso y como él dice, bueno, ya se hizo lo que se pudo, más no se puede hacer, imagínense, se les dio bastantes puntos. Entonces es algo que tienen que tener en consideración cada uno de ustedes como estudiantes y que la carrera, pues de alguna manera, naturalmente se va incrementando su nivel de exigencia conforme ustedes van subiendo esos peldaños en su formación definitivamente. Eso es algo que ustedes deberán de estar muy conscientes. ¿Ah? Entonces, también está de por medio el interés que el estudiante manifiesta a través de las sesiones que, pues, por supuesto, se van por desarrollando en la forma en la que se va agendando, por supuesto, eso confluye bastante, ¿verdad? Entonces, es algo que deberán ustedes tomar en consideración. Por supuesto, las notas serán publicadas en el momento que ya su docente titular me ha hecho mención. En ese momento serán publicadas, podrán ser publicadas, pueda que sea hoy, pueda que sea mañana. Ustedes muy atentos, puesto que él me va a enviar a mí la hojita donde podrán ver ustedes las notas donde efectivamente pues habrán pasado. Sí, entonces de entradita eso, chicos. ¿Oyeron? Entonces, para que estén ahí ustedes al tanto, estén anuentes. Y como les digo, porque van a haber algunos pocos alumnos, pocos realmente, que van a preguntar si pueden hacer algo más allá de el punteo con el que se quedaron. Yo creo que la respuesta, pues, el doctor se las va a estar trasladando a ustedes en breve. ¿Verdad? Pero enhorabuena por los que pasaron, aunque sea así, con 31. Recuérdense que por ahí siempre decimos nosotros, siempre que nosotros vengamos y nos pongamos las pilas, podemos sacar la nota avante.
y de que se puede, se puede. Eso es algo que ustedes no tienen que dudar de su capacidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la noticia que les tengo que trasladar a ustedes, por supuesto. También que ya, por lo que yo tengo entendido, prontamente pues se va a estar publicando ya los calendarios de las evaluaciones, hasta donde yo tengo entendido, correspondientes a el examen final, ¿verdad, chicos? Entonces van a tener que estar anuentes. Por supuesto, también yo les voy a estar trasladando esa información efectivamente, cuando ya la tenga yo en mi exposición, ¿verdad? Porque calendario ya tenemos, pero para los chicos del séptimo al décimo, ellos ya saben cuándo les toca también ir a verificar eso, ¿verdad? Entonces ya tienen una fecha tentativa. Con nosotros, pues ya saben que no pasamos de noviembre. Entonces, eso, estimados amigos, pónganse las pilas. El curso todavía lo pueden sacar avante, ¿verdad? Entonces, pues nada, esa sería la información que tenemos en el transcurso de la tarde, noche, ya sea de hoy o pueda que mañana, van a tener sus notas. Ya les explicó el doctor en un comunicado que él me las va a hacer llegar a mí. Y yo con mucho gusto se las voy a estar haciendo llegar a ustedes en su momento oportunamente. Entonces, doctor, muy buenas tardes. Ya ha sido socializada la información que efectivamente pues hemos hablado. Usted me ha comentado de las notas, por supuesto, en el momento que se van a hacer efectiva la socialización de las mismas. Y pues nada, estimados amigos, compañeros, pónganse las pilas. El curso todavía lo pueden sacar con mucha fe, devoción y pongan su santo de cabeza. De repente les puede ayudar un poquito eso. Entonces ahí estamos, doctor. Eso sería todo, estimados compañeros. Les cedo el uso de la palabra. Con permiso. Bien, muy buenas tardes, gusto en saludarles eh, en esta tarde así bastante fría. No sé cómo la están pasando ustedes, pero como está lloviendo en todas partes, aquí también obviamente tenemos lluvia y bastante frío, el viento está algo fuerte. Vamos a ver cómo nos va en el transcurso de la tarde. Sí, efectivamente, pues ya tenemos eso preparado, estaremos subiendo notas muy pronto, posiblemente, si mucho, eh, entre hoy y mañana. No sé si hubiera otras circunstancias por las cuales no pudiera asumir esa nota. Como le digo, sí mejoraron con el trabajo que se pidió y entonces hay muchos que lograron todavía subirse al vuelo que nos va a llevar al examen final. Entonces, obviamente, pues si ahí lo tendremos oportunamente. Asimismo, pues también prepararse también para el trabajo o los trabajos que estamos por hacer y para que les agregue también puntos. O sea que al que tiene 31, o sea, la zona mínima, y que tiene que sacar 30 puntos para poder ganar el curso, pues tendrá facilidad para llegar a esos 31, a esos 30 puntos que le hacen falta para ganarla, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a, ¿cómo se llama? A ver el trabajo que les ayude posiblemente a llegar al 30 para poder completar 61, que es lo que precisamente es lo que hace ganar al curso de penal. Entonces, o a los cursos, pues, no solo de penal. Entonces, estamos haciendo lo posible, dándoles todas las oportunidades posibles que pueda haber para hacerlo, pero ya dependerá de ustedes el poder llegar a las notas que se necesitan para poder ganar el curso. Bueno, entonces, aparte de eso, pues obviamente vamos a continuar con la clase de la tarde de hoy. También me olvidaba decirles que hoy es, eh, hoy es la noche de varias por ahí. Hoy es la noche de brujas. A todas las brujas les deseamos un feliz día. Es su mero día. Y nosotros, pues obviamente, ya saben ustedes, nosotros los varones tenemos nuestro día, es el día de mañana, que es el día de los santos. Por lo tanto, las brujas es hoy. ¿m? Hoy saldrán con sus escobas, tengan cuidado, no se van a exceder y vayan a provocar un accidente ahí y se van a caer de las escobas o algo así para que puedan efectivamente pasar. Entonces ya saben, ¿verdad? Que hoy es el día de ellas o mañana el día nuestro.
el Día de los Santos. Mañana también se come fiambre, además de las visitas que se van a dar precisamente a los cementerios para visitar, los que tienen esa costumbre de ir a los cementerios a adornar pues a la familia que está enterrada, que es la parte triste también del día de mañana. Y ya saben ustedes qué se celebra o cuál es el día del día pasado mañana. Hoy, como les digo yo, ya les dije, pues eso es el día de brujas. Mañana es el día de los varones, el día de los santos, y pasado mañana, ¿saben ustedes qué se celebra? ¿Tienen idea de qué es? ¿Día de qué es? El día de difuntos. Exactamente, el Día de los Difuntos, ese es lo que se da precisamente el 3. Y el Día de los Difuntos es que tengan cuidado, eh, es lo que les va a tocar celebrar si se descuidan o si efectivamente se atrevieron a decirle bruja a sus amigas, compañeras y todo. Mañana entonces, si no se cuidan bien, estarán precisamente ustedes también celebrando su día. Así que tengan cuidado, jóvenes, por haberle dicho brujas o no saber manejar el caso. De repente ustedes van a estar en la lista del Día de los Difuntos, ¿verdad? Así que también tengan cuidado. O sea que hoy día de brujas, mañana el Día de los Santos, o nuestro día, y pasado mañana el día de a todos aquellos que le dijeron brujas a sus parejas y no tuvieron el cuidado necesario. Así que mucho cuidado, pues. Bueno, ya para empezar con las clases, entonces tenemos que efectivamente ya agotamos esa primera parte, que es la primera declaración, y, pensamos que obviamente el juez ligó a proceso, dictó una medida de coerción en contra de la persona y se inicia el proceso. Se inicia prácticamente la fase preparatoria, formalmente pues la fase preparatoria. Esta fase preparatoria que obviamente esta fase preparatoria que obviamente está a cargo obviamente del Ministerio Público. Esto es, como le digo, la fase. Sin embargo, obviamente recordarán ustedes que ya lo habíamos dicho, que toda esa investigación inicial, los indicios o esa investigación preliminar, entonces toda esa información se incorpora a la fase preparatoria. Ya es parte de la fase preparatoria y por lo tanto tenemos que realizar, el Ministerio Público tiene que realizar dos situaciones a partir de que el juez le autorizó para que investigara. Uno, que es la persecución penal, ¿verdad? Que incluye o es parte también de la investigación del proceso, ¿verdad? La investigación o la persecución la tenemos precisamente en una parte que está en el 285 del Código Procesal Penal y otra, ¿verdad? Que está regulada en el 309. Entonces tenemos dos actividades que realiza el Ministerio Público, la persecución y la investigación. La persecución, hacer todas las investigaciones posibles para que pueda la persona ser llevada a juicio. Eso implica la persecución. Y la investigación, la obtención de todos los medios de prueba suficientes como para también poder fundamentar el pedido o el acto conclusivo para pedir precisamente que se abra juicio. Para empezar, entonces vamos a leer el 285, la preparación de la acción pública, artículo 285, por favor, del Código Procesal Penal. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley. Cuando la ley condicione la persecución penal a una instancia particular, a denuncia o a la autorización estatal,
El Ministerio Público la ejercerá una vez producida, sin perjuicio de realizar o requerir los actos urgentes que interrumpan la comisión del hecho punible o conserven elementos de prueba que se perderían por la demora. El interés protegido por la necesidad de la instancia, de la denuncia o de la autorización no podrá ser afectado. Bueno, esos que necesitan la autorización judicial los vamos a leer como parte siguiente, después de leer estos artículos referentes a la instrucción, a la persecución penal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde efectivamente vamos nosotros a aplicarla, ¿verdad? Precisamente vamos a generar todas estas condiciones para que ustedes sepan en qué casos es que procede la autorización judicial para implementar la persecución penal, ¿verdad? Entonces, tenemos obviamente en lo referente a la persecución penal, no podemos dejar de pensar en lo que refiere también lo que importa también, lo que es la persecución penal y la clasificación de la acción. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Y entonces vamos a ver realmente, ¿verdad? La finalidad y alcances de esa persecución final, de la persecución, la finalidad y alcance de la persecución penal. Miremos el 289, que ya habíamos leído de alguna manera cuando vimos también que ahí había una forma de un medio que además de la denuncia, de la querella, teníamos también la prevención policial, ¿verdad? Sobre todo esos elementos necesarios para que efectivamente se dé se dé los actos introductorios. Y el 289 obviamente teníamos o habíamos encontrado precisamente también que ahí era otra forma, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 289, aunque ya lo habíamos leído con anterioridad. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Bueno, el 290 también para la extensión. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles, lo requerirá enseguida el juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Bueno, entonces ahí tenemos la extensión de la investigación, todo lo que tiene que hacer. Obviamente, no olvidando el principio de objetividad. Si ustedes ven, cuando está regulando el Código Penal en el 290, dice que es, y lo voy a leer nuevamente esta parte que es importante para que le pongan atención, es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Es decir, el Ministerio Público en la investigación, claro, debe encontrar todos aquellos que puedan demostrar eventualmente la culpabilidad del sujeto o las personas que están involucradas, pero eso no deja, ¿verdad?, de que también deba ser objetivo el Ministerio Público. Objetivo, o sea, basarse en los hechos. Entonces, definitivamente también de alguna manera tiene la obligación
no solo de encontrar pruebas de cargo, pero si encuentra una situación de descargo, algo que pueda servirle a la persona y que efectivamente pueda utilizarla, también debe de hacerlo. Eso es lo que se refiere precisamente en ese artículo 290, en la extensión de la investigación. No solo las circunstancias de cargo, sino también para el descargo. Entonces, como les digo, esa es la objetividad que debe de tener el Ministerio Público. No solo investigar lo que vaya en contra del ciudadano, sino también las circunstancias que de alguna manera le vayan a favorecer. Entonces, eso es precisamente en que el Ministerio Público tiene que demostrar su objetividad, precisamente, ¿verdad? Objetividad en la investigación. Como les digo, el Ministerio Público, solo para recordarles algo que habíamos hablado que no podemos decir que pueda tener las mismas circunstancias que tienen los jueces. El juez tiene que ser imparcial, en tanto que el Ministerio Público no puede ser imparcial. Es una frase que incluso lo he oído varias veces a la fiscal general y a algunos fiscales que actúan con imparcialidad. Eso no es cierto, pues no le es aplicable la imparcialidad, sino que ellos ya son efectivamente parciales, porque ejercen, ya tienen una posición definida dentro del proceso, porque ejercen la acción penal, tal y como está regulado precisamente en el artículo 251 constitucional. Ellos ejercen la acción. Por lo tanto, ellos son la parte acusadora dentro del proceso. Por lo tanto, ellos no pueden alegar imparcialidad. Entonces, lo que se les exige a ellos, que lo que se les exige, que sean objetivos. Y la objetividad la tenemos que analizar, que ya creo que habíamos platicado un día habíamos platicado ya de esto con anterioridad. La objetividad, ¿en qué consiste? Incluso cuando hablamos de esa objetividad, hablamos también que se parecía a la objetividad que se exige en una investigación científica. En el método científico se requiere que ser objetivos. ¿Qué implica la objetividad en ese caso para el Ministerio Público? ¿Qué es la objetividad? Recuérdense que lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir que es objetivo? A ver. Como le digo, es una objetividad que también está en la investigación. Y como ellos están investigando, tienen que ser objetivos. Tienen que explicar la realidad como fue. De alguna manera por ahí va. Por ahí va precisamente. ¿Qué otra cosa? O se deben basar en los... Tal vez, siga por favor, Armando, creo que ya va llegando. ¿Se tienen que basar en los hechos? Exactamente. Ellos se tienen que basar en los hechos. Y esa es una exigencia que debe tener el Ministerio Público. O sea, debe partir de los hechos. Y si los hechos demuestran que esta persona, por decir, tiene un eximente de responsabilidad penal, que no puede ser responsable por alguna circunstancia, obviamente también el Ministerio Público tiene que ser objetivo, determinar esa evidencia y decir que obviamente ellos están exentos y obviamente desestimar el caso. Esa es la objetividad, basarse únicamente en los hechos. Ellos no necesariamente tienen que decir, lo vamos a enjuiciar. A PH.
que lo vamos a enjuiciar ajá, a pecha como se pueda, aunque no se pueda, tal cosa. ujú. Y si hay una circunstancia que le pueda favorecer, hay que mire la defensa. No, la O sea, obligación de ellos es ser ellos objetivos, no pueden omitir algo que favorezca a la definitivamente. parte. Es efectivamente. Es el descargo, ¿va? No, ¿Ah? es lo que se le dijo ahorita de que es el descargo. Ajá, exactamente. Cuestiones de descaro. Por eso es que se basa en la objetividad, que no solamente deben averiguar los hechos que de alguna manera puedan implicar precisamente que esta persona sea culpable, sino que también tienen la obligación también de encontrar e investigar las circunstancias de descargo. ¿Mm? Eso es lo que se está basando precisamente esa segunda parte, ¿verdad? ¿Mm? Eh, que dice ejercerá, pues, requerir los actos urgentes que interrumpan, ¿m? Que debe efectivamente ser objetivo. ¿M? 290, ¿verdad? No solo las circunstancias de cargo, sino también a los que sirva de descargo. La objetividad, obviamente, también está claramente establecida en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Obviamente las también es y tiene la obligación el Ministerio Público de ser objetivo. Como le digo, basarse únicamente en los hechos. Y si esos hechos definitivamente le son favorables, también tiene que investigar lo relativo al descargo. Miremos el 181, que ya muy pronto estaremos analizando esta situación también, que es lo relativo a la prueba. Por favor, 181. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Entonces, como tiene la averiguación, la verdad, eso es lo que precisamente le corresponde al Ministerio Público y de alguna manera a los tribunales, entonces tienen que ser objetivos, tienen que basarse únicamente en los hechos. ¿Mm? El Ministerio Público, sobre todo, que como le digo, ellos no pueden alegar precisamente que van a ser imparciales. Eso, pues obviamente jamás puede suceder porque ellos son parciales. Hay parcialidad en el hecho de que ellos acusan, por lo tanto no pueden ser imparciales, pues. Entonces, lo único que se les exige, como no pueden ser imparciales, se les dicen sean objetivos. Entonces, la objetividad es básense únicamente en los hechos. Y si hay pruebas de descargo, también tienen que investigarlas. Si hay alguna circunstancia que pueda favorecer, que pueda favorecer a la persona, si tienen algo, pues también tienen que hacer esa investigación. Eso es lo que les está exigiendo precisamente el Código Procesal Penal. Eso es lo que definitivamente esperamos del Ministerio Público, ¿verdad? No solo las pruebas de cargo, sino también de descargo. Y si hay alguna circunstancia que por los cuales esta persona está exenta de esa responsabilidad, también debe efectivamente aplicarla y hacérsela saber. Entonces, obviamente, pues no tiene el Ministerio Público otra salida que ser objetivos en su investigación, porque a lo largo del Código Procesal Penal se está exigiendo esa conducta o esa actividad. Armando, no sé, usted lo mero inquieto por ahí, no sé si iba a decirnos algo. No, yo le iba a decir en dado caso que fuera la parte, el abogado del sindicato puede alegar eso, que el Ministerio Público no fue objetivo, Exactamente. En que ocasiones, omitió pruebas que declaraban que era inocente. claro, o que no podía o estaba exento de responsabilidad. No es una, sino son muy frecuente la exigencia o el señalamiento que el Ministerio Público
está perdiendo o no está siendo objetivo como lo manda la ley. O sea que es algo que con mucha frecuencia el Ministerio Público omite o no cumple, ¿verdad? Entonces son muy frecuentes precisamente esos pedidos, ¿verdad? Esos pedidos y esos señalamientos que se hace al Ministerio Público. E incluso si se fundamenta bien el hecho de que no es objetivo, puede dar lugar también a recusar al fiscal, porque los fiscales también pueden ser recusados cuando muestren una actitud o hay enemistad o una actitud que no es objetiva y que no se están basando en los hechos, sino que quieren, como quien dice, a puro tubo, quieren de alguna manera procesar, obviando todas esas circunstancias, porque las causales de recusación de los fiscales son casi las mismas que para los jueces, solo que esta se tramita en la vía administrativa en el Ministerio Público y sobre todo a través de también colaborando con la supervisión del Ministerio Público. Hay un departamento de supervisión y obviamente eso se pone y se interpone, porque como le digo, son las mismas causales para la recusación de los jueces. Ese término de recusar sería como cambiar al fiscal. Cuando se habla de recusar, es precisamente apartarlo del caso, apartarlo del conocimiento del caso porque no demuestra las características que es necesaria para una investigación. Entonces, las recusaciones, el apartamiento que se debe de hacer del juez o del Ministerio Público y por el hecho de que no está siendo imparcial, las causales están establecidas en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y obviamente también en su momento, pues vamos a ver ahí en un artículo que efectivamente puede también apartársele. Ahí lo vamos a leer dentro de poco, que le puede apartar y procede también las mismas causales para recusar a un juez, apartarlo. Apartarlo Muchas precisamente. gracias, licenciado. Así es. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos precisamente estos primeros circunstancias, ¿no? Que definitivamente debemos aplicar. Obviamente, el 309 nos da la amplitud necesaria también para saber qué consiste el procedimiento preparatorio. Por favor, el 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyen en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Bueno, sigamos. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales del distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno, entonces ahí precisamente tenemos quienes pueden actuar. Por lo tanto, por eso decimos que la fase preparatoria en esa primera etapa del proceso es la fase o etapa procesal a cargo del Ministerio Público, quien deberá realizar la persecución e investigación del caso dentro de esa fase preparatoria, con el objeto pues de investigar todas las circunstancias importantes para el esclarecimiento del hecho. Entonces, eso es precisamente la fase preparatoria.
¿verdad? Es la fase o etapa procesal, la primera fase o etapa procesal, en la cual a cargo del Ministerio Público, que le corresponde la persecución e investigación del caso, para obtener todas las evidencias que puedan en un momento determinado demostrar la culpabilidad, ¿verdad? De las personas o de los sujetos responsables. Entonces, todas esas circunstancias son las que efectivamente eso tiene que hacerlo. Entonces, esas son las circunstancias y lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Tiene que hacer precisamente el Ministerio Público para poder realizar, ¿verdad? Precisamente esto. Pero resulta también que debemos establecer ciertas circunstancias que el Ministerio Público puede encontrar o puede también de alguna manera establecer y que hace necesario. Es decir, obviamente que es los obstáculos a la persecución penal y civil. Hay circunstancias por las cuales el Ministerio Público, por ley, debe abstenerse de realizar una investigación, porque hay circunstancias que limitan ese ejercicio de la persecución y de la investigación. Y de ahí tenemos precisamente, básicamente, tenemos 3 obstáculos a la persecución penal y civil de alguna manera también, ¿verdad? Porque como tiene también que investigar lo relativo, aunque no se ejerce la acción civil, el Ministerio Público está obligado a revisar precisamente las responsabilidades civiles o los daños causados, aunque no se ejerce esa acción. Y una de las primeros o los obstáculos son básicamente 3. Uno, que es la cuestión prejudicial. O sea, esos son obstáculos a la persecución penal, que básicamente son 3. El número 1 es cuestión prejudicial. El segundo, lo que es el antejuicio. Como obstáculo a la persecución penal, también el antejuicio. Y tercero, las excepciones. O sea, esas excepciones son obstáculos a la persecución penal, que en un momento determinado obstaculizan o impiden que el Ministerio Público realice una investigación, que son de las primeras cosas que se debe analizar precisamente, porque a veces uno tiene que interponerlas o hacérselas recordar al Ministerio Público, pero obviamente pues tendrá que ser de esa manera. Miremos primero la cuestión prejudicial, el 291, porque el 291 regula la cuestión prejudicial, el 293 el antejuicio y el 294 lo que son las excepciones. Por favor, el 291. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con situación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y la requerirá. A su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Entonces, las cuestiones perjudiciales también, que puedan en un momento determinado favorecer a la persona sindicada, pues también la podrá investigar el Ministerio Público y darle su trámite. Seguimos con el tema de la objetividad. Y ven ustedes, si no está legitimado para hacerlo, le avisa al abogado defensor o al sindicado, mire usted, aquí hay una circunstancia que le puede favorecer, así que yo le sugiero, pues, eso es lo que dice el segundo párrafo. Eso debe también, como le digo, deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público cuando haya una circunstancia, cuestión prejudicial. Una cuestión prejudicial es que de repente no se agotó la vía administrativa o no se completó, por ejemplo, la vía administrativa. Recuérdense que cuando vimos los delitos en la fase 3,
teníamos una palabrita especial que era la condición objetiva de punibilidad, el COP, en el que, por ejemplo, la acción penal no podía hacerse iniciada o no se podía iniciar directamente. A veces tenía que actuar la SAT, por ejemplo, cuando es cuestión de impuestos. La SAT es la que de alguna va a determinar que hubo, a través de las auditorías o a través de las investigaciones que realiza la SAT, encontrar que hubo una defraudación tributaria o hubo algún tipo de incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Bajo esa condición, si no se agotó la vía administrativa que debe agotar la SAT o no la completó, entonces el Ministerio Público presenta una cuestión prejudicial, porque es posible de que eso se resuelva en la vía administrativa, sin necesidad de llegar a una cuestión penal, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se presenta una cuestión prejudicial, agotar la vía. A veces también se da cierta circunstancia en que se está presentando una acción penal, se está denunciando un delito, cuando definitivamente hay que agotar una situación o una circunstancia en la vía civil, por ejemplo, que no puede dársele continuidad a la investigación penal toda vez que tiene que agotar, o sea, un procedimiento administrativo, o también tiene que iniciarse un proceso de carácter civil. Habían unas personas en Huilapa que con frecuencia se veían peleando, eran unos presuntos herederos. Obviamente, como sucede a veces o muchas veces, el papá no dejó ningún testamento, pero dentro de todas las cosas habían hijos de matrimonio y habían otros hijos fuera del matrimonio. Entonces ahí se daba una circunstancia que la persona esta tenía fincas, tenía terrenos y cosas así. Era una persona que tenía mucha capacidad económica. Y resulta que él en vida había confiado la administración de la finca. Va, vos, mijo, hacete cargo de esta finca, pues, y vos administrala, va. Como sucede muchas veces entre familia. Pero al morir esta persona la seguía administrando. Entonces los otros hermanos presentaron una denuncia porque él, dijeron, está prácticamente quedándose con todas las utilidades y ganancias que podría producir el terreno, y lo estaban acusando penalmente de apropiación y retención indebida. Incluso había una sindicación de hurto y robo de esos bienes porque esa finca no le pertenecía. Y entonces se iniciaba y lo empezaron 2 o 3 veces por motivos similares, ¿no? Y obviamente siempre se les presentaba la cuestión prejudicial, diciéndoles, mire, para saber quién es el dueño y si él está autorizado o permitido, porque él le decía, mire, es que lo que pasa es que yo tengo la autorización de mi papá en vida para administrar este bien. Y yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con él. No se puede dejar abandonado el terreno. Entonces, lo que les requería en la acción prejudicial o en la cuestión prejudicial es que, miren, ustedes agoten precisamente el juicio sucesorio, ¿verdad?, extrajudicial, para saber quiénes son los presuntos herederos, para saber quiénes van a ser los dueños de esos bienes. Porque en tanto no se sepa, ¿cómo puede alegar que le están robando si ni siquiera es de su patrimonio? No es suyo todavía tampoco para que esté alegando que estén robando o se están quedando con los productos de eso. Entonces lo que tienen que agotar es un proceso sucesorio, ¿verdad? Extrajudicial o judicial, para saber efectivamente quiénes son los herederos, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Entonces, ese es el tipo de cosas que se ventilan en una cuestión prejudicial, o agotar una vía administrativa, o esto se resuelve por la vía civil, porque recuerden, y eso ya lo habíamos visto, que el derecho penal es de última ratio, es la última instancia a la que se debe de acudir cuando se agotaron todas otras vías para la resolución del caso. Pero si existe una vía administrativa menos costosa o menos perjudicial, entonces el proceso penal debe tender
a provocar eso. Ahora, cuando ya no hay de otra y pues ya no se pueda realizar otra circunstancia, ya no se pueda, pues obviamente acudimos. Entonces, el derecho penal de última ratio o de última instancia, que lo vimos como una característica del proceso penal. Es la última vía o la última instancia que hay que llegar para resolver un caso. Porque si hay otras vías administrativa o civil para resolverlo, entonces agotemos esa vía civil, esa vía administrativa, ¿verdad? Que es precisamente lo que caracteriza a esto. Entonces, como ven ustedes, volvemos a ver en ese segundo párrafo el hecho de lo que es la vía prejudicial y la objetividad con que debe de actuar el Ministerio Público. Miremos el 292 para ver el efecto y cómo se plantea esta cuestión prejudicial. Por favor. Artículo 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Pues ahí miremos, ahí está el trámite precisamente. Si hay una cuestión prejudicial y tenemos que agotar una vía, y si ya la persona está detenida, puede ordenar su libertad en ese momento, en tanto se deduce o se establece. Una vez que se deduzca que sí es procedente la cuestión prejudicial, pues tendrán que agotar la vía que corresponda. Y si efectivamente no hay necesidad de esta, o ya se dilucida, pues bueno, sigamos el procedimiento penal, porque ya se estableció que sí es procedente seguir con lo penal. Entonces, eso es precisamente lo que establece una cuestión prejudicial. Antes de judicializar el proceso o el caso o el hecho, tenemos que ver si hay otras vías por las cuales deba resolverse previamente para poder continuar con el proceso penal. Si esa cuestión prejudicial opera y funciona, entonces definitivamente hay que agotarlo. Y una vez agotado, pues bueno, ya se resolvió el conflicto. Ya no hay necesidad de continuar con el proceso penal. Aquí se termina, pues. Ya no hay necesidad de esto, pues. Eso es lo que precisamente establece. Bueno, eso es en cuanto al primer planteamiento, que es obstáculos a la persecución penal o civil, ¿verdad? Sigamos con el hecho del antejuicio. El antejuicio obviamente tiene dos puntos de vista o se puede ver desde dos materias. El antejuicio lo vemos como una situación de obstáculo a la persecución penal y también se estudia o se analiza en la vía administrativa. No sé, ¿qué están viendo derecho administrativo también, verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se hable de antejuicio, ¿y qué es un antejuicio? Dependerá si se lo pregunta el de penal o se lo pregunta el profesor de derecho administrativo, porque tienen diferente perspectiva o de diferente punto de vista de que hay que observar, aunque estemos hablando de lo mismo, pero se puede ver administrativamente y se puede establecer penalmente también. Así que, ojo. O sea que dependiendo de la materia tiene diferente definición. Exactamente, así es. Entonces, pero leemos obviamente lo que es el antejuicio, el 293, por favor, y ahorita les voy a explicar cuál es el truco, ya que está de moda ahorita por el día de la fiesta, es truco o trato. Trick or treat, es en inglés, ¿verdad? Truco o trato. Entonces, miremos el 293, por favor. Artículo 293. Antejuicio.
Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En los demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Bueno, entonces el antejuicio, como digo, ese es el procedimiento previo. Como no sé si ya lograron ver lo relativo al antejuicio, ¿verdad? En la vía administrativa. No, ahorita No, estamos viendo la todavía no. jerarquía Bueno, administrativa. en primer lugar, ustedes saben que hay ciertos funcionarios públicos que efectivamente gozan del privilegio de inmunidad. Hay ciertos funcionarios que lo gozan. Y estos funcionarios que gozan de esa inmunidad, pues obviamente está previsto o está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, los funcionarios que gozan de inmunidad solo la tienen cuando la Constitución así lo regula. Ninguna otra ley menor puede regular que alguien tenga derecho ante juicio. Solo es la Constitución. Y es decir, cuando ustedes leen la Constitución, que ustedes ya hicieron y lo estudiaron, se establecieron que los jueces, magistrados, ministros y todas las personas que gozaban, pero era la Constitución la que determinaba. El alcalde, por ejemplo, que era estos que determinaban que se gozaba precisamente de ese privilegio. Gozaban de inmunidad y como tenían inmunidad, pues obviamente tenían el privilegio de que para poder ser procesados deben definitivamente, deben precisamente agotar el procedimiento de antejuicio mediante el trámite que corresponde. Uno de los mejores ejemplos que de alguna manera regula y explica mejor que en otros casos está precisamente cuando leemos el artículo, eh, 161 de la Constitución. Por favor, el 161. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. B. Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por su manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República. Solo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes. Hecha la declaración a que se refiere en el inciso A de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción del juez competente. Si se les decretare prisión provisional, quedarán suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente
lo que establece el artículo 161. Obviamente los hice leer para que miren ustedes, porque ahí explica, ¿verdad?, qué consiste la inmunidad personal, a no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema no tal y tal cosa. Entonces, obviamente todos los funcionarios que gozan de esto, por ejemplo, los ministros, el presidente y el vicepresidente gozan también de inmunidad. Por lo tanto, no se pueden ser acusados o sindicados penalmente hasta que se agote precisamente el antejuicio o el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento para determinar si ha lugar o no a formación de causa, si ha lugar o no. O sea que de alguna manera lo que se hace es tramitar el procedimiento de antejuicio. Porque hay algunos periodistas o en la prensa a veces se lee, es que le quieren quitar el antejuicio. No, discúlpeme, no es para quitarle el antejuicio. Quieren iniciar un procedimiento de antejuicio para poder ser sindicados o acusados penalmente, pero no quieren precisamente quitarles el antejuicio. El antejuicio es el procedimiento previo que hay que agotar para determinar si ha lugar o no a formación de causa. Eso es lo que precisamente implica, implica precisamente el antejuicio. Es el procedimiento previo ante la autoridad competente para determinar si ha lugar o no a formación de causa y poder ser acusados, bueno, penalmente, ¿verdad? Obviamente, si ustedes miran las funciones del 190 del presidente, si miran lo relativo, también establece, ¿verdad? Y ahí se establece, por ejemplo, el vicepresidente en el 190 dice, por ejemplo, el vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República, gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior de dicho funcionario. O sea que el vicepresidente y el presidente gozan también de ese derecho de antejuicio. Y obviamente los ministros también está establecido en la Constitución de que efectivamente gozan también, gozan precisamente de este derecho. Los jueces y magistrados también gozan de inmunidad. Entonces, el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal y civil. Habiendo leído esto de la cuestión prejudicial de antejuicio, que ya más o menos tienen una idea, entonces, ¿cómo podríamos definir, o cuando les pregunten, qué es un obstáculo a la persecución penal? ¿Cuál debería ser su respuesta? ¿Serían los procedimientos previos a diluir o a resolver antes de poder enjuiciar a un funcionario público? No, pero como leemos ahí, solo estamos hablando del antejuicio, pero si en general estamos hablando de obstáculos a la persecución penal, en que ya dijimos que hay cuestión prejudicial, el antejuicio y también las excepciones, ¿cómo podríamos definir basados en eso? Que ya más o menos tenemos una idea. ¿Podría ser un procedimiento que evita continuar con el procedimiento penal? Más o menos. Son circunstancias por las cuales el Ministerio Público debe abstenerse a la persecución o investigación penal en contra de una persona, ¿verdad? En contra de una persona. ¿No? Circunstancias que impiden que el Ministerio Público pueda perseguir o investigar a una persona, hasta en tanto no tenga la autorización que corresponda, pues. Entonces, a eso les decía, si por ejemplo a ustedes en materia
administrativa les preguntan qué es el antejuicio, bueno, es el procedimiento previo que debe de llenar, dicen ustedes, ¿verdad? Está hablando administrativamente. Procedimiento administrativo que debe agotarse para poder iniciar una acción penal en contra de estas personas. Así. Pero si hablamos de antejuicio en materia penal, ¿cuál debería ser la respuesta idónea? En primer lugar, tienen que decir, el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Hasta en tanto no se haya agotado o se haya dado trámite al antejuicio y se haya declarado con lugar para poder continuar con la investigación. Entonces tienen que utilizar en penal, es un obstáculo. En tanto en el administrativo, simple hablar del procedimiento previo necesario e indispensable para poder iniciar un proceso penal en contra de un funcionario funcionario, ¿verdad? O empleado público que goce de inmunidad de acuerdo a la Constitución. A mí me molestan mucho, ¿sabían? Bueno, hay algunas personas que dicen, usted dice, usted no tiene que estar hablando ni viendo libros o viendo las respuestas en un cuaderno. Usted como que ya lo tiene todo, ¿cómo le cabe tanto en la cabeza? Porque el montón de definiciones que nos da una clase y nunca lo miramos leyendo o viendo ahí de dónde lo saca, ¿va? Bueno, lo que pasa es que también cuando uno enseña o es profesor o da clases, uno también aprende. O sea, la relación docente y discente, o sea, entre alumno y profesor, es que en el curso los dos estamos aprendiendo. Enseñando se aprende, dijeran. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, enseñando se aprende. Entonces, obviamente, yo a veces con sus preguntas, a veces con alguna cosa que pasa o alguna consulta que hacen, me ponen a pensar ahí y automáticamente también estoy aprendiendo. Y obviamente, después de tanto año que como no me voy a recordar. Bueno, muy importante es esto, ¿verdad? Que obviamente el antejuicio obviamente no es en forma absoluta, sobre todo cuando miramos e interpretamos adecuadamente lo que está regulando el segundo párrafo que está ahí, ¿verdad? Que está ahí precisamente, donde dice, contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Ojo, y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. O sea que la prohibición de investigar o de realizar una investigación penal en contra no es absoluta. Sí se puede hacer una investigación que sirvan para fundamentar la petición para iniciar el procedimiento de antejuicio. Entonces debe haber una investigación previa. Esto es una investigación previa a lo que se está refiriendo. Yo debo hacer la investigación para que en el momento en que llegue ante la autoridad competente y le plantee el caso y pida que se le dé trámite al procedimiento antejuicio, yo tengo que demostrar de alguna manera o evidenciar, igual como hicimos en la fase preparatoria, en lo que es la primera declaración, decirles a la persona competente, mire, se ha cometido un delito. El delito que probablemente se ha cometido es esto por estos hechos. Y la persona es un funcionario que goza, es tal funcionario, ¿verdad? Identificarlo a él, que goza de inmunidad. Y obviamente presentar las evidencias que demuestren. O sea, sí puede haber investigación, pero no una investigación en el que se va a fundamentar el caso, sino simplemente la investigación para darle los indicios necesarios o racionales para creer que efectivamente el funcionario cometió un delito y que él goza de inmunidad. Eso es lo que de alguna manera
nosotros tenemos que aportar, porque si solamente vamos a decir, mire, que es que él cometió un delito y todo, y que vamos del antejuicio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Incumpliría con un principio general de investigación, Madeline? Tengo una duda. ¿Quién puede iniciar, bueno, más bien no iniciar, sino quién puede pedir que se inicie este tema del antejuicio? Usualmente el Ministerio Público. Solo el Ministerio Público es el que inicia usualmente eso, aunque también los particulares pueden precisamente solicitar esto, pero siempre de alguna manera va a participar por ahí el Ministerio Público precisamente en esto, ¿no? ¿Y con una denuncia, licenciado, puede...? Lo que pasa es que, como recuérdese que no, pues obviamente tiene que haber una denuncia, tiene que hacer esa investigación previa y la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público ya tenga estos elementos, entonces el Ministerio Público y el particular van a iniciar precisamente esto, ¿no? Usualmente. Ahora, un particular también puede presentar un procedimiento de antejuicio. También lo puede presentar un particular. Eso está en la ley la ley de antejuicio. La ley en materia de antejuicio, creo que Sí, se llama. exactamente, la ley en materia de antejuicio. Ahí está precisamente el procedimiento, porque puede un particular sindicar de un delito y mostrar las evidencias que tenga en contra de esta persona o los indicios que se tienen. ¿Ah? Pero no es una investigación a fondo para probar que él es culpable, sino simplemente indicios. Pero ¿por qué tienen que presentarse esos indicios? ¿Por qué está regulado esto en el segundo párrafo del 293? Hay un principio procesal también, que lo deben haber visto en teoría general del proceso. El principio es: el que afirma algo tiene que probarlo. Si no lo puede probar o evidenciar, es como no ha dicho nada. El que afirma algo debe probarlo. Si no lo prueba, es como que no ha dicho absolutamente nada. Entonces, yo si voy a presentar ante el órgano competente la solicitud, porque como le digo, la ley en materia de antejuicios establece quiénes son los órganos competentes dependiendo de el funcionario o empleado público, del que te goza de inmunidad. Entonces, la ley establece quiénes son los competentes. Entonces, yo tengo que demostrarles a ellos de que mi afirmación de que esa persona cometió un delito y sea necesario iniciar el procedimiento ante juicio, entonces obviamente tengo que mostrarle evidencias, porque si solamente es que le está robando, ¿y qué está robando? O sea que en ese caso la suposición no. Aquí nada funciona con supositorio. O sea, no sería así como es funcionario, debe estar. Debe tener algún indicio de que se estaba estableciendo precisamente el delito, pues. Entonces, eso de alguna manera es algo que se discutió también recientemente en aquel proceso en que estoy de alguna manera involucrado. Alegaba precisamente incluso la funcionaria o su representante de que se había hecho un procedimiento equivocado porque se había hecho una investigación, pero basados en el 293 segundo párrafo estaba autorizado y que no se había violentado ninguna norma porque había autorización para realizar esa investigación u obtener indicios para poder fundamentar el pedido de el procedimiento de antejuicio en contra de esa funcionaria. Eso es lo que se estaba señalando. Y obviamente, en el caso de mérito, que incluso el juez también que había presentado la denuncia junto con el Ministerio Público, ese tuvo que ir huyendo, precisamente por ese mismo hecho, y a él señalaban eso,
Y lo que sucedió es que a él lo mandó a llamar esta persona, la magistrada, y le fue a decir que el caso lo tenía y iba a conocer el caso de su hijo que estaba siendo acusado penalmente, y que obviamente que al conocerlo, por favor, resolviera favorablemente y obviamente lo dejara sin efecto esa acusación y que lo dejara libre. ¿Mm? Eso es lo que ella quería, que se hiciera a favor de su hijo, que no se iniciara proceso penal contra él, y como él era el juez que iba a conocer, ¿sí?, que entonces, por favor, que no, por favor, casi ordenándole que lo quitara. Entonces, este juez lo que hizo es grabar la conversación en su teléfono. Él vino y la conversación y todo, activó su aparato y efectivamente lo grabó. Entonces, después de 4 meses o casi 6 meses, que él se sentía presionado, fue a interponer la denuncia. Y fue directamente a la FESI porque tenía de ir particularmente al Ministerio Público, en donde es un lugar público y se podían enterar fácilmente de las acciones que él estaba iniciando. Entonces él fue a la CICIG, entonces llamaron precisamente a Juan Francisco Sandoval, él le tomó declaración, él le dijo, mire, ¿y usted cómo tiene para probar que efectivamente eso se lo estaba diciendo? Es que yo grabé la conversación. ¿Cómo así? ¿Cómo la grabó? Porque está en el acta donde él estaba planteando la denuncia. Entonces dijo, sí, yo tal y tal cosa. Es que yo grabé la conversación. ¿Ya? Yo grabé la conversación o lo que ella me dijo cuando me estaba tratando de presionar para que dejara en libertad a su hijo. ¿Y tiene esa grabación? Sí, me dijo. Aquí la tengo en mi teléfono. ¿Ahí la tiene? Sí, le dijo. Entonces la puso, la oyeron. Y dijeron, bueno, permite usted que le saquemos esa información de su teléfono, hacer toda la diligencia para poder obtener esa información, grabarla y realizar las peritajes y las cuestiones técnicas necesarias para hacer eso. Sí, aquí está, tómelo. Entonces, eso fue lo que hicieron. Entonces decían que era ilegal esa prueba porque no se había pedido autorización para grabar, pero eso es una conversación mía que yo puedo grabar y puedo disponer porque es mía. Yo la tengo. Ahora, si viene un particular o un investigador, tiene que pedir autorización para poder realizarla, que un juez autorice extraer la información para evitar el delito el derecho a la intimidad de sus grabaciones y telecomunicaciones y llamadas telefónicas. Pero si yo digo, es mi teléfono, yo grabé lo que esta persona me dijo y aquí está la información y yo autorizo para que lo ves, ya no necesito autorización judicial. Madeline. Justamente lo que está mencionando es lo que le quería consultar. ¿No sería inadmisible porque él tendría que haberle comentado a ella que estaba siendo grabada? No, no le tenía que decir nada. Él estaba grabando, le estaba diciendo que tenía que grabar. Autorización para que a grabarle a ella no podía tener, no tenía que tener. Ah, ok. Es decir, mire, usted, por ejemplo, y eso ya ha habido casos en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo. No muchos en todas partes del mundo, sería mucho decir. Pero realmente lo que pasa es que, por ejemplo, si usted le gusta grabar las conversaciones cuando llamen por teléfono, que usted puede grabar, ¿verdad? Porque el aparato tiene dispositivos para grabar, pues usted puede grabar. Le llaman por teléfono y dice, o tiene dudas, o por ejemplo está recibiendo llamadas de extorsión o algo, usted puede grabar. Entonces, es su llamada. A usted la están llamando, por lo tanto, es su llamada, es su documento. Si alguien quiere sacar esta información, tiene que tener autorización judicial. Pero si usted es su llamada, tiene derecho y la libre disponibilidad. Y si usted voluntariamente dice, sí, aquí está la cuestión. Si las personas lo llaman y la extorsionan, usted puede presentar como medio de prueba o evidencia esas llamadas que le hicieron. Dice, no, él no podía grabar porque no tenía autorización judicial. ¿Lo hizo ilegalmente? No. A mí me llamaron y por lo tanto mis llamadas yo puedo grabarlas y disponer libremente de esa llamada que me están haciendo. Es lo mismo.
que para entrar a su casa tiene que haber una orden de juez de allanamiento para inspección y registro. Pero si usted les dice, miren, bueno, vamos a hacer una orden. Mire, si ustedes quieren entrar y revisar, entren, yo les permito, porque yo sé que no tengo nada, por lo tanto, yo les abro las puertas y ustedes entren, a ver si encuentran lo que ustedes están diciendo. Entonces, ahí tampoco se está violentando lo que es la inviolabilidad del domicilio o de la habitación. ¿Por qué? Porque yo, el titular del derecho, estoy autorizando y permitiendo que la autoridad entre para que realice la investigación. Claro, al hacer esa acta tiene que hacerse constar que esa persona está autorizando esto, porque como tiene que levantarse un acta, que ella lo está haciendo y está permitiendo. Entonces, ahí tampoco se está violentando el derecho a la intimidad. Tampoco, o sea, la inviolabilidad del domicilio de la residencia, tampoco hay violentación, porque esa norma está para protegerme a mí y por lo tanto de terceros para que puedan ingresar, pidan autorización, sea Ministerio Público o sea el que sea. Si no tienen autorización, yo no lo dejo entrar, pero usted puede decir, pasen adelante. Yo no tengo nada que ocultar, entren. Esa es la diferencia. Manda, Bobadilla. Las escuchas telefónicas sin orden de juez es lo que sería ilegal entonces. Exactamente. Pero claro, de su teléfono, pero si usted graba sus llamadas, tiene por costumbre o cree que le van a hacer algo, lo van a extorsionar y usted enciende el aparato y graba la conversación, usted puede fundamentar o fundar una denuncia con base a esa grabación de una llamada que a usted le hicieron. Claro, porque yo estoy dando la autorización de utilizar lo que No, yo porque usted grabé. está usando su teléfono y usted está grabando su Exactamente. llamada, pues, En exactamente. cambio, una escucha telefónica no autorizada por un juez es que alguien me interviene en el teléfono y escuche lo que conversa Sí, con ¿quién otras autorizó para que me interviniera en mi teléfono? Para que usted escuchara mis llamadas telefónicas. ¿Quién le autorizó? No tenemos, no, pues eso es ilegal. Esa no la puede utilizar usted, ¿verdad? Pero si yo autorizo. Dalia. Sí, y eso también puede aplicar de viceversa, ¿verdad? Que si ¿Cómo yo así? llamo a la persona, o sea, yo ya no soy la que recibe la llamada, sino que yo ya soy la que emite la llamada y grabo esa llamada que yo emití, ¿funciona, aplica o no? Sí, claro, por eso usted tiene algo que denunciar. Usted hace una llamada telefónica y usted graba esa conversación. Ok, licenciado, gracias. ¿Sí ves? Exactamente. No es lo mismo que yo venga y quiere saber, el Ministerio Público quiere saber con quién está hablando usted o qué personas usted habla. Entonces, el Ministerio Público necesita la autorización de juez y a través de la unidad de métodos especiales del Ministerio Público interviene su teléfono. Quiera o no, pero hay autorización judicial y hay razones por las cuales se debe hacer. Entonces, el Ministerio Público puede utilizar la información obtenida a través de llamadas telefónicas porque yo fui autorizado por juez o por autoridad para poder hacerlo. Dora Reina también me parece, Dalia Silva y Dora Reina, María Dora Reina. Sí, buenas tardes, licenciado. Hello. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Y supongamos de que en este caso es un testigo que tuvo comunicación con otra persona que es como, digamos, intermediaria y graba la conversación de manera personal. Sí, por eso es lo que ¿Me decíamos. explico? Usted graba sus conversaciones y con esas conversaciones que a usted le hacen, que usted está haciendo, puede efectivamente presentarlas como medio de prueba, como hizo exactamente el juez. Aunque sea un testigo, no sea la parte pidiente como tal o un querellante. Sí, es que realmente él está interesado en hacerlo. Claro, el Bueno. tema es que si la persona es un testigo, pues ellos pueden decir, tiene que tener autorización para intervenir el teléfono o sacar esa grabación, porque dependerá si él quiere o no darla. Y si El fue por dueño. como por caso fortuito, por ejemplo, bueno, es que no sabría cómo explicarlo, pero... Una escucha inevitable, se dice, una prueba inevitable. sí, Por también. ejemplo, su teléfono está intervenido.
Entonces le están escuchando a quienes llaman y todo lo demás. Pero resulta que a usted lo llaman y esa persona llama y resulta que ahí hablan de la comisión de un delito. Con base a ese hecho, puede pedírsele también o iniciar proceso contra esa persona, porque él llamó a un teléfono intervenido y al hablar, él ¿cómo se llama? Él confesó o admitió hechos delictivos. Entonces, eso ha habido también, ¿verdad? Pero la ley regula precisamente esos casos. Si yo tengo mi teléfono intervenido y lo estoy interviniendo por este delito, pues resulta que una persona tercera me llama. Él va a decir, es que mis llamadas telefónicas sean no. Había autorización para la llamada, para intervenir las llamadas de la persona que usted llamó. Por lo tanto, es un hecho inevitable que usted al llamar se haya comprometido. Y con base a esa llamada, nosotros lo podemos procesar. Muchas gracias. Sí, la ley precisamente respecto a esto, los métodos especiales, regula esa intervención, regula ese hecho inevitable. Mi teléfono está intervenido para las personas con las que yo hablo, pero si me llaman y con delito, ahí también es posible utilizarlo. Dalia, no sé si todavía está por ahí o todavía no ha apagado su teléfono. Bueno, Se me olvidó, Lick, disculpe. no se preocupen, pues. Mire, son las 15:43. Aquí los abandono. Ya me cansé de estar hablando con ustedes. Sí, no, tampoco. Entonces, vamos a dejarlo por aquí, por favor, ¿verdad? Y entonces, ahí nos estaremos platicando el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Bueno, buena tarde. Muchas gracias por su colaboración, Armando. Gracias, licenciado. Feliz tarde.